lo que el Mencho tenía en sus bolsillos cuando cayó y lo que encontraron después. Hay objetos que cuentan historias que ningún testigo se atreve a repetir. Hay cosas que un hombre lleva consigo cuando sabe que puede ser el último día. Y hay cosas que los soldados encontraron esa mañana en Tapalpa que nunca debieron hacerse públicas. Lo que vas a descubrir hoy sobre el Mencho, nadie te lo ha contado así. Porque no se trata solo de la historia de cómo murió el capo más poderoso del mundo. Se trata de lo que llevaba encima cuando cayó. Y de lo que eso revela sobre el hombre que fue, el hombre que construyó un imperio, y el hombre que terminó solo, enlodado, en la oscuridad de una sierra que él mismo creyó que lo protegería para siempre. Quédate hasta el final. Porque lo que encontraron después de su caída cambia todo lo que creías saber sobre Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Era domingo, el 22 de febrero de 2026. Las primeras horas de la madrugada todavía guardaban ese frío húmedo que solo existe en las alturas de Jalisco. El tipo de frío que se mete en los huesos aunque uses varias capas de ropa. El tipo de oscuridad que en la sierra no es solo ausencia de luz, sino presencia de algo más denso, más antiguo, más silencioso que el silencio mismo. Los helicópteros militares no encienden luces cuando van a hacer un operativo de esa magnitud. Vuelan en oscuridad casi total, con coordenadas precisas y órdenes que no admiten improvisación. Los pilotos llevan visores nocturnos. Los soldados van en silencio. Nadie habla si no es necesario. Nadie pregunta más de lo que ya sabe. Esa madrugada, varios helicópteros del ejército mexicano sobrevolaron una zona montañosa de difícil acceso, a más de 100 kilómetros de Guadalajara, en la región serrana del municipio de Tapalpa. Nadie estaba preparado para lo que vino después. Cuando los soldados llegaron al lugar, lo que encontraron no era lo que esperaban encontrar. No había un búnker de lujo. No había guardias en uniformes tácticos, ni camionetas blindadas en fila, ni sala de situación con pantallas de videovigilancia. No había el tipo de base de operaciones que uno imagina cuando piensa en el hombre más buscado del planeta. Lo que había era barro, lodo que llegaba hasta los tobillos, chozas improvisadas con techo de lámina y paredes de tablas mal clavadas. El tipo de construcción que en cualquier municipio pobre de México sería una casa de emergencia, no la residencia de nadie. Y en medio de ese escenario que parecía sacado de la miseria más profunda del México rural, estaba él. El hombre con una fortuna estimada por la DEA en más de $1,000 millones. El hombre que valía 15 millones solo por su cabeza. El líder del cartel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa y más violenta del planeta en ese momento. Estaba ahí, vivo todavía en ese instante. Pero por muy poco tiempo, lo que sucedió a continuación aún no tiene explicación completa. Hubo disparos. Eso es lo que los reportes iniciales confirmaron. Un enfrentamiento que, según versiones cercanas al caso, duró menos de lo que cualquiera hubiera imaginado para el capo más buscado del mundo. Porque la realidad del poder es que los últimos días de un hombre muy poderoso suelen ser los más vulnerables. Y cuando el cerco ya está cerrado, cuando ya no hay mucho espacio para maniobrar, cuando los hombres a tu alrededor son pocos y algunos ya no son de confianza, lo que queda no es el poder de antes. Lo que queda es el instinto. Y el instinto no siempre alcanza, y entonces lo subieron. Herido de gravedad. Lo subieron a uno de esos helicópteros militares y despegaron rumbo a la Ciudad de México. Pero el Mencho nunca llegó. Según fuentes que pidieron el anonimato y que estuvieron cerca del operativo, el corazón de Nemesio Oseguera dejó de latir en el aire. A miles de metros sobre el suelo de ese México que él había dominado durante 2 décadas, el hombre más temido del crimen organizado mundial murió solo, en una cabina militar, con el cuerpo lleno de heridas y los riñones que ya no podían aguantar más. Y lo que los soldados encontraron en sus bolsillos cuando revisaron su cuerpo esa madrugada es lo que nadie ha contado todavía de esta manera. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender quién era realmente este hombre. Porque si no entiendes de dónde vino, jamás podrás comprender el peso de lo que llevaba consigo al final. Pero eso no fue lo peor. Regresemos al principio. No al principio del cartel. No al principio del poder. Regresemos al principio de él,
El 17 de julio de 1966, en un municipio llamado Aguililla, en la tierra roja y árida del estado de Michoacán, nació un niño al que sus padres llamaron Nemesio Rubén. Aguililla no era una ciudad. Aguililla era, y sigue siendo, un lugar pequeño, encajado entre montañas, donde la gente vive del aguacate, del limón y de la esperanza de que algo mejor pueda llegar desde afuera. El municipio tiene una historia que pocos conocen, una historia de gente que trabaja la tierra desde el amanecer hasta que no hay luz, de familias que han sobrevivido décadas con lo justo, de hombres que se van al norte, porque la tierra no alcanza para todos, y los que se quedan a veces no tienen más opción que mirar cómo el negocio del narco se instala a su alrededor y convierte lo que era un pueblo de campesinos en un lugar donde las reglas ya no son las que escribió nadie con legitimidad. Sus padres eran campesinos, gente de tierra, gente que madrugaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar a los huertos ajenos y que llegaba de noche, con las manos partidas y los pies llenos de polvo. No había lujos, no había vacaciones, no había más horizonte que el que marcaban las montañas de los alrededores. No había conversaciones sobre el futuro de la manera en que las familias con dinero hablan del futuro. Había supervivencia, día a día, temporada a temporada, la de la cosecha buena y la del año que no alcanzó para nada. Nemesio creció así, entre surcos y árboles de aguacate. Fue a la escuela el tiempo suficiente para aprender a leer y a escribir lo básico. Llegó al 5º grado. Y ahí se detuvo, porque en familias como la suya, llegar al 5º grado ya era un logro que muchos ni alcanzaban. La pobreza no espera a que termines la primaria. La pobreza te llama antes. Y Nemesio respondió a ese llamado como lo hacen los hijos de los campesinos que no tienen red de seguridad, que no tienen tío rico ni conocido en la ciudad, que no tienen más recurso que lo que sus manos pueden hacer. Así que el niño dejó los libros y tomó lo que había disponible. Y lo que había disponible en Aguililla en los años 70, para un muchacho sin opciones y con hambre, era vigilar. A los 14 años, Nemesio Oseguera ya estaba cuidando plantaciones de marihuana en las sierras de Michoacán. No era un capo, no era nadie todavía. Era un niño con ojos muy abiertos y la necesidad muy clara. Un niño que pasaba noches enteras en la oscuridad de la sierra, escuchando los sonidos del monte, aprendiendo a distinguir el ruido normal del que no lo era, aprendiendo a mantener la calma cuando el miedo apretaba. Pero esos ojos abiertos fueron registrando todo: el poder que tenían quienes daban las órdenes, el miedo que generaban, el dinero que movían, y la lección más importante que aprendería en toda su vida, que en ese mundo la obediencia solo duraba hasta que tenías suficiente fuerza para no necesitarla más. Lo que se descubrió después cambió todo. Pero Michoacán se quedó pequeño. O quizás fue el peligro el que lo empujó. O quizás fue la ambición. Los que lo conocieron en esos años dicen que Nemesio siempre tuvo claro que él quería algo diferente. Algo más grande. Y cuando uno quiere algo más grande en Aguililla y no tiene documentos ni dinero, la única dirección posible es el norte. A los 14 años ya cuidaba marihuana. Y antes de cumplir 20, ya había cruzado la frontera. Ilegalmente. Como millones de mexicanos que antes y después que él tomaron ese mismo camino de desesperanza y valentía. Cruzó por donde se podía cruzar en esa época, en los años 80, cuando la vigilancia era distinta pero el peligro era el mismo. El desierto de noche, el calor de día, los coyotes que te cobran todo lo que tienes, y a veces más. El miedo a ser detenido antes de llegar. El miedo a no llegar nunca. Y llegó a California. Específicamente a San Francisco. Piénsalo un momento. El niño que no terminó la primaria en Aguililla. El muchacho que cuidaba plantaciones de marihuana en las sierras de Michoacán. Ese mismo muchacho llegó a una de las ciudades más caras, más cosmopolitas y más complejas de los Estados Unidos. Sin papeles. Sin inglés, sin nada más que lo que traía puesto y lo que había aprendido en las sierras. San Francisco en los años 80 era una ciudad en transformación profunda. Era una ciudad donde convivían la riqueza más visible del sueño americano
y la marginalidad más cruda de quienes ese sueño nunca contempló. Los barrios donde vivían los migrantes sin documentos eran mundos aparte del San Francisco de las postales. Eran cuartos compartidos con 10 personas, trabajos en cocinas, en construcción, en lo que hubiera, salarios que se mandaban a México sin que sobrara nada. Pero para los migrantes sin documentos que llegaban del sur de México, la transformación no cambiaba lo fundamental: vivir en los márgenes, trabajar en lo que hubiera y sobrevivir en una ciudad que no te vio llegar y no te extrañaría si desaparecieras. Todo apunta a que en esos años, Nemesio conectó con redes de compatriotas que hacían exactamente lo mismo que él ya conocía desde Michoacán. El negocio del narco no tiene fronteras, y los que lo manejan siempre necesitan gente que ya sepa de qué va la cosa. Gente que no pregunta demasiado. Gente que ya aprendió a moverse en la oscuridad. En 1986, la policía de San Francisco lo detuvo por primera vez en territorio americano. El cargo era posesión de arma cargada y robo. No era un cargo menor. Era la señal de que un muchacho de 20 años ya se había integrado de lleno en los circuitos del crimen de la ciudad. Ya no era el niño que vigilaba en las sierras de Michoacán. Ya era alguien que andaba armado por las calles de California. Salió y siguió. 3 años después, en 1989, volvieron a detenerlo. Esta vez el cargo era venta de narcóticos. Y esta vez las consecuencias fueron más severas. Lo deportaron a México. Lo mandaron de regreso a ese país del que había huido con todo en contra. Pero aquí es donde la historia da uno de esos giros que uno no puede inventar aunque quiera. Porque Nemesio no regresó vencido. Regresó con contactos, con experiencia, con una comprensión del negocio que ya había adquirido dentro de las redes que operaban entre California y México. Regresó sabiendo cosas que el Nemesio de Aguililla nunca hubiera podido imaginar. Cómo funcionaba el mercado del norte. Qué buscaban los consumidores americanos. Qué pagaban. Y cómo era posible que el producto que salía de las sierras mexicanas por muy poco dinero terminara vendiéndose en las calles de California por cifras que hacían marear. Pero falta contarte la parte más perturbadora. Porque en 1992 lo volvieron a atrapar. Esta vez en Sacramento, California. Esta vez el cargo era tráfico de heroína. Un cargo federal. El tipo de cargo que en Estados Unidos puede mantenerte en prisión por años. Y así fue. Nemesio Oseguera cumplió tiempo en el sistema carcelario americano. Tiempo que, según versiones cercanas al caso, usó para aprender más de lo que cualquier universidad podría haberle enseñado. Las cárceles federales americanas de los años 90 eran un mapa vivo del crimen organizado latinoamericano. Ahí convivían mexicanos, colombianos, centroamericanos, cada uno con su pedazo del rompecabezas del negocio transnacional. Y Nemesio era un estudiante muy atento, con mucho tiempo y mucho que aprender. Los hombres que lo conocieron de esa época dicen, según versiones que circulan entre quienes han rastreado su historia, que salió de prisión con una claridad que no tenía cuando entró. Una claridad sobre lo que quería y sobre cómo obtenerlo. Cuando salió, regresó a México, y lo que hizo después, nadie lo podía haber predicho. Hay un momento en la vida de algunos hombres en que todo lo que sufrieron se convierte en combustible, en que el hambre de la infancia, la humillación de la pobreza, los arrestos, las deportaciones, el tiempo en prisión, se convierten en algo distinto, en furia, en ambición sin freno, en la determinación de que nadie, absolutamente nadie, va a volver a tenerlos en el piso. Eso fue lo que pasó con Nemesio. Y lo que vino después fue el cartel Jalisco Nueva Generación. Pero antes de hablar del cartel, necesitas entender algo que la mayoría de la gente ignora. El ascenso de El Mencho no fue un ascenso en solitario. Fue un ascenso de sangre, de traición y de guerra. Durante los años 90 y los primeros años del siglo XXI, Nemesio Oseguera estuvo vinculado al Cartel del Milenio, una organización que operaba principalmente en Jalisco y que en algún momento tuvo relaciones con el Cartel de Sinaloa. Esos años le enseñaron cómo funcionaban las alianzas, cómo se establecían los territorios,
cómo se negociaba con los gobiernos locales, cómo se compraba la lealtad y cómo se castigaba la traición. Muchos creen que la verdadera razón de su separación fue un desacuerdo de poder que nunca se hizo público. Otros aseguran que siempre supo que él necesitaba su propio territorio para crecer como quería crecer. Sea como sea, lo que ocurrió después fue devastador para cualquiera que se le pusiera enfrente. El CJNG emergió como una fuerza independiente alrededor del año 2010. Y desde el principio dejó en claro que no iba a jugar con las mismas reglas que los demás. El CJNG no negoció donde pudo imponer. No compró donde pudo destruir. No amenazó donde pudo ejecutar. Usó niveles de violencia que incluso en el contexto del narco mexicano resultaban extremos. Tiroteos en pleno día en ciudades grandes. Bloqueos de carreteras con vehículos en llamas. Mensajes que dejaban claro que no había neutralidad posible. O estabas con el CJNG o estabas en contra. Y estar en contra tenía consecuencias que nadie quería pagar. Y todo eso lo convirtió, en menos de una década, en el cartel más temido de México y, según las agencias de inteligencia americanas, del mundo entero, nadie estaba preparado para lo que vino después. El alias que Nemesio eligió para sí mismo dice mucho de él. El Mencho, un apodo que suena a pueblo, que suena a tierra, que no tiene nada de glamoroso ni de cinematográfico. No el Señor, no el Padrino. No ninguno de esos títulos que otros capos adoptaron para proyectar una imagen de grandeza formal. El Mencho es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, como alguien que no necesita el título porque el peso de su nombre ya dice suficiente. Pero también se lo conocía como el Señor de los Gallos, porque era apasionado de las peleas de gallos, hasta el punto en que muchos de sus encuentros más importantes, según testigos que estuvieron cerca, ocurrían en palenques donde la sangre de los animales mezclaba con la sangre de las conversaciones que no podían hacerse en ningún otro lugar. Los palenques eran su ambiente. Eran el espacio donde el campesino de Aguililla y el líder del CJNG se fundían en una sola persona, donde podía ser los dos al mismo tiempo. El poder que construyó fue obsceno en su escala. No hay otra palabra. La DEA estimó su fortuna personal en más de $1,000 millones. $1,000 millones. No en activos del cartel. Su fortuna personal. Y lo que hizo con ese dinero es uno de los capítulos más extraños y más reveladores de toda su historia. Tenía tigres de Bengala. No uno. Varios. Los mantenía en propiedades que él controlaba, en esa mezcla de excentricidad y demostración de poder que caracteriza a los hombres que han llegado desde donde él llegó y que necesitan que el mundo vea hasta dónde llegaron. Un tigre de Bengala no es solo un animal. En el lenguaje no escrito del narco mexicano, un tigre de Bengala es una declaración. Es una manera de decir que uno tiene recursos que van más allá de lo que el sentido común puede medir. Tenía una colección de relojes de lujo cuyo valor superaba lo que la mayoría de la gente gana en toda una vida. Relojes que no usaba en público porque nunca apareció en público. Relojes que existían solo en la intimidad de sus casas de seguridad, en los cajones de sus habitaciones clandestinas, como objetos de una vida normal que él nunca pudo vivir normalmente. Tenía lingotes de oro almacenados en locaciones que solo sus hombres más cercanos conocían. Criptomonedas gestionadas por expertos financieros que, según fuentes cercanas al caso, operaban desde ciudades que nadie vincularía al CJNG. Propiedades frente al Pacífico mexicano donde el sol cae sobre el agua de una manera que solo tiene sentido si estás ahí para verlo. Propiedades que él nunca visitó libremente, que existían en papeles y en la imaginación de quienes las administraban. Hoteles ecológicos. Una marca de tequila. Y lo que más sorprende a los investigadores que han rastreado sus activos, más de 100 restaurantes japoneses diseminados en diferentes ciudades de México. 100 restaurantes japoneses. El campesino de Aguililla que no terminó la primaria. El que cuidaba marihuana a los 14 años. Dueño de más de 100 restaurantes japoneses. No de taquizas ni de fondas. Restaurantes japoneses. Con sushi y sake y decoración minimalista.
Negocios que a ojos del mundo eran simplemente restaurantes, que pagaban impuestos, que tenían empleados, que servían comida, que nadie hubiera mirado dos veces. Esa contradicción brutal es la historia. Y también es la inteligencia. Porque los restaurantes japoneses no son solo excentricidad. Son una máquina de lavar dinero que nadie en el mundo del fisco ordinario sospecha. Pero hay algo que nadie te ha contado todavía. El imperio del CJNG no estaba concentrado en México. Eso es lo que la gente no dimensiona. Cuando la DEA habla del cartel Jalisco Nueva Generación, habla de una organización con presencia documentada en más de 40 países. 40. No en 40 ciudades de México. En 40 países del mundo. Europa, Asia, África, Australia. El CJNG había establecido conexiones con organizaciones criminales locales en países que van desde España hasta Japón, desde Nigeria hasta Australia, desde Países Bajos hasta Indonesia. En algunos de esos países, el CJNG no era el protagonista, era el proveedor mayorista, el que mandaba el producto y dejaba que los locales se encargaran de la distribución. En otros, tenía presencia operativa directa. Representantes, células, gente que respondía directamente a las órdenes que venían de Jalisco. Eso es lo que construyó Nemesio Oseguera desde Aguililla, Michoacán, desde el 5º grado de primaria, desde las sierras donde cuidaba plantaciones ajenas. Una corporación transnacional del crimen que en términos de alcance geográfico superaba a muchas empresas legales de primer nivel mundial, y al mismo tiempo que construía ese imperio global, su cuerpo lo estaba traicionando. Hay una crueldad particular en la historia de El Mencho que pocos mencionan, porque el hombre más poderoso del crimen organizado mundial padecía una enfermedad que no elegía a sus víctimas por riqueza ni por poder. Nemesio Oseguera tenía una insuficiencia renal grave. Los riñones son los órganos que filtran la sangre. Cuando fallan, el cuerpo se va envenenando a sí mismo lentamente. El cansancio se vuelve permanente. Los pies se hinchan. La piel cambia de color. La mente se nubla en los momentos más inesperados. Y sin tratamiento constante, el deterioro es inevitable, progresivo y al final, fatal. No hay fortuna en el mundo que cambie esa realidad si no tienes acceso a tratamiento médico adecuado y constante. Ahí estaba la trampa. El hombre más buscado del planeta no podía ir a un hospital. No podía registrarse con su nombre en ninguna clínica. No podía someterse a diálisis regular en ningún centro médico, porque hacerlo significaba dejar un rastro que los cazadores de recompensas y los agentes de la DEA seguirían hasta él como agua que baja por una pendiente sin poder detenerse. Así que lo que hizo fue construir su propio sistema médico clandestino. Clínicas improvisadas en casas de seguridad. Médicos que operaban bajo amenaza, bajo presión, bajo el conocimiento de que si algo salía mal o si hablaban con alguien, las consecuencias serían irreversibles. Equipos de salud que, según versiones no confirmadas, eran trasladados de noche, en vehículos sin placas, hasta donde él estuviera escondido, en operaciones logísticas que requerían la coordinación de docenas de personas solo para llevarle atención médica básica a un solo hombre. Investigaciones no oficiales sugieren que llegó a mandar construir un hospital clandestino propio en algún punto de Jalisco. Un hospital con equipamiento real, con generadores de electricidad propios, con personal médico permanente. Un hospital que nunca funcionó bien, que nunca pudo darle lo que necesitaba porque la diálisis requiere constancia, requiere continuidad, requiere el tipo de seguimiento que es imposible cuando te estás moviendo de lugar en lugar cada semana para sobrevivir. El hombre que valía $1.000 millones no podía comprar su propia salud. Esa es la realidad que nadie romanticiza cuando habla de los capos. Esa es la parte que no sale en los narcocorridos ni en las series de televisión. Esa noche cambiaría todo. Pero la enfermedad no fue lo único que lo debilitó en sus últimos tiempos. Porque la cacería también dejó marcas. El cerco que la DEA y las fuerzas militares mexicanas fueron cerrando alrededor de él durante los últimos años lo obligó a moverse constantemente, a cambiar de ubicación con una frecuencia que hubiera agotado a cualquier hombre en perfecto estado de salud.
Imagina lo que significa para un hombre con los riñones destruidos estar moviéndose de refugio en refugio, cambiando de contactos, reduciendo el círculo de confianza, viviendo con la certeza de que cualquier persona en tu entorno puede ser la que termine por venderte. La DEA tenía intervenidos los teléfonos de sus principales operadores. Eso no era un secreto en el mundo de la inteligencia americano-mexicana. Cada llamada que los hombres de El Mencho hacían era potencialmente una coordenada que los analistas podían interpretar, cruzar con otras informaciones y convertir en una ubicación aproximada que con el tiempo se volvía exacta. Y con el tiempo, esas coordenadas fueron acercando el cerco, kilómetro a kilómetro, semana a semana, hasta que el espacio en el que un hombre podía moverse con cierta seguridad se fue reduciendo hasta ser apenas un pedazo de sierra en Jalisco. Y él lo sabía. Según testigos que estuvieron cerca en esos últimos meses, el Mencho había cambiado. El hombre que décadas atrás proyectaba una frialdad casi sobrenatural había comenzado a mostrar señales de tensión que los que lo conocían podían ver, pero que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Cambios en el humor. Decisiones tomadas con menos paciencia que antes. La erosión de esa calma que había sido siempre su sello. Porque nadie puede mantener la calma absoluta indefinidamente cuando el cuerpo falla y los enemigos se acercan y los que te rodean son cada vez menos y cada vez más cuestionables. Sus últimas semanas fueron, según todo lo que se ha podido reconstruir, una reducción progresiva del mundo. Las propiedades de lujo quedaron atrás. Los hoteles ecológicos, los restaurantes, la comodidad. Lo que quedó fue la sierra, el lodo, las chozas, el frío de las noches en las alturas de Jalisco. Una camioneta blindada que, según fuentes que pidieron el anonimato, era la única comodidad que le quedaba en esos días, el único objeto en su entorno inmediato que no había sido reducido a lo más elemental. Comía mal. La comida que llegaba hasta ese lugar perdido de la sierra no era la comida de los restaurantes japoneses que él poseía. Era lo que se podía traer sin llamar demasiado la atención. Dormía en fragmentos porque el dolor no lo dejaba dormir seguido y porque el miedo tampoco. Se movía de noche para evitar los drones que ya sobrevolaban esa región de forma cada vez más frecuente e insistente. El hombre que había tenido todo estaba viviendo como nunca imaginó volver a vivir. Peor que en Aguililla. Peor que en los primeros años en California. Peor que en las cárceles americanas. Porque en Aguililla al menos había un futuro posible. En esas chozas de la Sierra de Jalisco, en febrero de 2026, el único futuro posible era la captura o la muerte. Y él lo sabía. Muchos creen que el verdadero motivo fue otro. Y entonces está la pregunta que todo el mundo se hace y que nadie ha respondido oficialmente. ¿Cómo llegaron los soldados exactamente a ese lugar esa madrugada del 22 de febrero? Las montañas de Tapalpa son vastas. Son inaccesibles. Son el tipo de terreno que ha ocultado a hombres durante años sin que nadie los encuentre. El municipio de Tapalpa es conocido por sus paisajes de pinos y su clima frío, por ser un destino turístico de fin de semana para las familias de Guadalajara. No por ser el lugar donde terminan las historias de los capos más buscados del planeta. ¿Cómo llegaron con tanta precisión a ese punto exacto de esas montañas? La versión oficial habla de labores de inteligencia acumuladas durante meses, de interceptaciones de comunicaciones, de análisis de patrones de movimiento, de la cooperación entre las agencias de inteligencia mexicanas y americanas. Todo apunta a que algo más pasó, algo que no está en los comunicados oficiales y que quizás nunca estará. Porque hay una persona que entregó a El Mencho, alguien que conocía los detalles que no se pueden saber desde afuera, alguien que sabía dónde estaba exactamente. Y esa persona todavía no tiene nombre oficial. Puede que nunca lo tenga. Porque los que entregan a los capos no suelen vivir el tiempo suficiente para aparecer en los libros de historia. Hay 15 millones de razones para entregar a alguien. 15 millones de dólares era la recompensa que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía por información que llevara a la captura de Nemesio Oseguera. 15 millones. En efectivo. Transferidos a cuentas que el gobierno americano sabía cómo proteger si era necesario.
¿Quién resistiría eso? ¿Quién en el círculo cada vez más reducido de El Mencho pudo mirar ese número y decidir que el tiempo de la lealtad había terminado? ¿Fue alguien de su guardia personal? ¿Fue alguien de sus mandos intermedios que vio la caída venir y decidió sobrevivir de la manera que tenía disponible? ¿Fue alguien de su familia cercana? Alguien que había soportado décadas de esa vida y que finalmente encontró la puerta de salida. Investigaciones no oficiales sugieren que la filtración vino de alguien muy cercano. No un enemigo de afuera. No un infiltrado reciente. Alguien que había estado junto a él durante años. Alguien que conocía los movimientos, las rutinas, los lugares de refugio que se usaban en la rotación. Alguien que un día tomó una decisión y marcó un número de teléfono que no se puede desmarcar. Esa conversación quedó grabada para siempre en la memoria de quienes estuvieron cerca, pero el nombre del que la hizo permanece en la oscuridad, y probablemente ya no está en condiciones de hablar por cuenta propia. Y ahora llegamos al momento que da título a esta historia. Cuando los soldados aseguraron el área esa madrugada del 22 de febrero de 2026, cuando se confirmó que el hombre que yacía ante ellos era efectivamente Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cuando el protocolo militar tomó el control y comenzaron a documentar todo lo que había en el lugar. Alguien revisó los bolsillos. Es un procedimiento estándar. Siempre se hace. Se documenta todo lo que una persona lleva consigo en el momento de la captura o de la muerte. Porque los objetos hablan. Los objetos cuentan una historia que las palabras no siempre pueden contar. Los objetos no mienten. Los objetos no negocian. Los objetos son simplemente lo que son, sin adorno ni interpretación. Y lo que encontraron en los bolsillos de El Mencho en ese momento es algo que ningún informe oficial ha detallado completamente. Según versiones cercanas al caso, uno de los primeros objetos que encontraron fue un rosario. Pequeño, de madera, del tipo que las madres en los pueblos de Michoacán dan a sus hijos cuando se van, del tipo que una abuela pone en las manos de un niño antes de que duerma, del tipo de objeto que uno lleva durante décadas sin que nadie lo vea porque vive en el bolsillo más interior, el más cercano al cuerpo, el más cercano a lo que uno es cuando nadie mira. El campesino de Aguililla, el hijo de gente de tierra, el que emigró a California a los 14 años, el que fue arrestado 3 veces en Estados Unidos, el que construyó el cartel más poderoso del mundo, el que puso su precio en $15 millones, llevaba un rosario en el bolsillo la mañana que murió. Pequeño, de madera, gastado por el tiempo y el tacto de dedos que habían dado muchas órdenes, pero que quizás todavía recordaban cómo rezar. Lo que encontraron en ese lugar los dejó paralizados. Había algo más. Fuentes que pidieron el anonimato y que participaron en la documentación del operativo describen un teléfono. No el tipo de teléfono que uno esperaría encontrar en el capo más tecnológicamente sofisticado del crimen organizado mundial. No era un teléfono encriptado de última generación. No era el tipo de dispositivo de comunicación segura que sus operadores en 40 países usaban para coordinarse. Era un teléfono sencillo, de los que no tienen internet, de los que solo hacen llamadas y guardan contactos, del tipo que en México se llama popularmente teléfono de prepago, de tarjeta, del tipo que se compra en cualquier tiendita y que no requiere registro de nombre ni de dirección ni de nada que deje un rastro demasiado limpio. El tipo de teléfono que se usa precisamente porque es más difícil de rastrear que cualquier smartphone. Un teléfono que, según versiones cercanas al operativo, tenía almacenados muy pocos números. Menos de 20. En un hombre cuyo cartel operaba en 40 países. Menos de 20 números de teléfono en el momento final. Eso dice algo sobre la soledad del poder absoluto, que al final, cuando todo se reduce a lo esencial, cuando la supervivencia se impone sobre el protocolo, cuando el mundo se ha reducido a lo que cabe en una choza de sierra, un hombre con $1.000 millones tenía menos de 20 personas a quienes podía llamar. Y probablemente ya no confiaba en todas ellas por igual. Probablemente miraba esos números y se preguntaba cuál de ellos podía ser la llamada que lo delataría. Testigos afirman que entre las pocas cosas que llevaba también había efectivo. No una cantidad astronómica.
no los billetes que llenarían maletas que se muestran en las fotografías de los operativos narco, sino el tipo de efectivo que uno lleva cuando sabe que puede necesitar comprar silencio o tiempo en cualquier momento. El tipo de dinero que no va a resolver nada grande, pero que puede resolver algo pequeño y urgente en el momento menos esperado. Pesos mexicanos y algunos dólares. Billetes que estaban ahí desde antes de que el cerco se cerrara del todo. Lo suficiente para una emergencia. Lo suficiente para pagar algo sin dejar rastro. Pero lo que más llama la atención, lo que los hombres que estuvieron ahí esa madrugada no han podido olvidar, no era nada de eso. Era una fotografía. Una fotografía pequeña, impresa en papel ordinario, doblada y vuelta a doblar hasta el punto en que los pliegues habían dejado marcas blancas que cortaban la imagen como cicatrices. Una fotografía que, según fuentes que no pueden ser identificadas, mostraba a un grupo de personas. Una imagen familiar. El tipo de imagen que cualquiera reconocería como privada, como personal, como el tipo de cosa que uno guarda cerca, no por su valor monetario, sino porque es el último hilo que lo conecta a algo que existía antes de todo lo demás. Algo que existía antes del poder, antes del miedo, antes de la fortuna, antes de los tigres de Bengala y los lingotes de oro y los 40 países. Nadie imaginaba lo que había soportado en silencio. Nemesio Oseguera había sacrificado décadas de vida normal. Sus hijos crecieron en circunstancias que ningún padre elegiría para sus hijos si tuviera verdadera elección. Su esposa Rosalinda González Valencia, que también tiene sus propias páginas en los archivos del crimen organizado mexicano, vivió una vida que nadie podría definir con una sola palabra, sin traicionar su complejidad. Su familia extendida cargó el peso de un apellido que abría algunas puertas y cerraba muchas más. Y él, en medio de toda esa construcción de poder, en medio de toda esa violencia y esa riqueza y ese terror que sembraba, llevaba en el bolsillo una fotografía doblada. El hombre no es solo el monstruo. El hombre es también el niño de Aguililla. Y los dos existían al mismo tiempo. Eso es lo que los bolsillos cuentan cuando las palabras ya no pueden. Eso es lo que ningún comunicado oficial puede capturar y ninguna sentencia puede medir. Pero hay una versión que nunca se ha contado. Hablemos ahora de lo que encontraron después. No en sus bolsillos. En los días y semanas que siguieron a su muerte. Porque la caída de El Mencho no fue solo la muerte de un hombre. Fue el inicio de algo que todavía está ocurriendo mientras hablamos. El CJNG no desapareció cuando Nemesio Oseguera murió. Eso sería demasiado simple. Demasiado cinematográfico. La realidad del crimen organizado es que las organizaciones no dependen de una sola persona de la manera en que los medios nos hacen creer que dependen. El CJNG tiene estructuras que funcionan con o sin la presencia de quien las fundó. Tiene mandos intermedios en cada estado donde opera dentro de México. Tiene representantes en cada uno de los 40 países donde tiene presencia. Tiene operadores financieros que saben cómo mover el dinero, dónde lavarlo, cómo hacerlo desaparecer de los registros. Tiene abogados que entienden los sistemas legales de múltiples jurisdicciones. Tiene todo lo que necesita una organización de ese tamaño para sobrevivir a la desaparición de su líder fundador. Lo que sí ocurrió fue algo distinto. Lo que ocurrió fue que el vacío de poder en la cúpula desató exactamente lo que todos los analistas de seguridad temían que desataría. Investigaciones no oficiales sugieren que en las semanas posteriores a la muerte de El Mencho, el CJNG entró en un periodo de tensión interna cuya intensidad pocos se atreven a medir desde afuera. Hay nombres que circulan en los análisis de inteligencia como posibles sucesores. Hay hijos de Nemesio que, según versiones cercanas al caso, habían sido preparados durante años para este momento, que crecieron viendo cómo funciona la organización desde adentro, que conocen los mecanismos y las lealtades y los territorios. Y hay operadores regionales que llevan años construyendo su propio poder dentro de la estructura del cartel y que no tienen ninguna intención de ceder su cuota a ningún heredero, por más que ese heredero lleve el apellido Oseguera. Esa llamada telefónica lo cambió todo. La guerra interna que viene dentro del CJNG puede ser, según algunos analistas que prefieren el anonimato, más peligrosa para México
que la organización en sí misma bajo el mando de El Mencho. Porque cuando una organización así se fractura, los fragmentos buscan demostrarse el uno al otro quién es más fuerte. Y la manera de demostrarlo en ese mundo nunca ha sido a través de negociaciones, ni de mesas de diálogo, ni de procedimientos formales. La manera de demostrarlo siempre ha sido la violencia visible. La violencia que nadie pueda ignorar. La violencia que manda mensajes claros sobre quién controla qué y a qué precio. Y está el dinero. El dinero que nadie sabe exactamente dónde está. Porque un hombre que operaba con criptomonedas, con lingotes de oro almacenados en locaciones secretas, con propiedades dispersas en varios países registradas a nombre de testaferros, con más de 100 negocios que funcionaban como instrumentos de lavado, ese hombre no tenía su dinero en un solo lugar que se pudiera encontrar revisando un cajón. Lo tenía en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. En cuentas bajo nombres que no eran suyos y que solo él conocía completamente. En bienes que figuraban a nombre de personas que llevaban una vida aparentemente normal, que iban al supermercado y llevaban a sus hijos a la escuela y pagaban sus impuestos puntualmente, pero que en algún momento firmaron algo bajo presión o bajo precio y que desde ese momento cargaron con una responsabilidad que no eligieron libremente. En inversiones que parecían negocios legítimos y que durante años lo habían sido en los papeles, en los registros, en las declaraciones fiscales que alguien muy bien pagado se encargaba de hacer cuadrar. Lo que reveló ese documento cambiaría todo. Porque según fuentes que pidieron el anonimato, las autoridades mexicanas y americanas que participaron en el operativo posterior al 22 de febrero, encontraron en las locaciones asociadas a El Mencho información que todavía están procesando meses después. Información sobre activos que ninguno de los dos gobiernos había logrado vincular completamente al CJNG. Sobre rutas de tráfico que operaban por canales que la inteligencia conocía pero no podía probar hasta ahora. Sobre operaciones en países que ni México ni Estados Unidos habían considerado seriamente en su análisis del alcance real del cartel. Esa información, si es lo que parece ser, podría ser el mayor golpe al crimen organizado transnacional que cualquier gobierno haya dado en décadas, o podría desaparecer. Porque en el mundo donde operaba El Mencho, la información también tiene precio. Y hay quienes siempre están dispuestos a pagar para que ciertas cosas no lleguen a ciertos oídos. Porque esa información no solo involucra al cartel, involucra a otros que tienen sus propios recursos y sus propios intereses en que la historia no salga a la luz. Algunos dicen que lo que realmente pasó fue mucho peor. Hay otro capítulo que ningún comunicado oficial ha tocado directamente. El capítulo de las relaciones institucionales del CJNG. Porque un cartel que opera en 40 países, que mueve las cantidades de dinero que el CJNG movía, que tiene la capacidad de intimidación y corrupción que ha documentado la DEA en sus reportes anuales durante la última década, no opera así sin conexiones dentro de los sistemas que supuestamente lo persiguen. Eso no es una teoría de conspiración. Eso es la lógica elemental del crimen organizado a gran escala. La lógica que cualquier experto en seguridad confirmaría en privado aunque pocos lo digan en público. ¿Hasta dónde llegaban esas conexiones? ¿Qué niveles de gobierno, en cuántos estados de México, en cuántas instituciones de seguridad habían sido permeados por el dinero o el miedo del CJNG? ¿Hasta dónde llegaba la infiltración en las instituciones americanas que operan en México? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía. Muchos creen que la verdadera razón por la que tardaron tanto en atrapar a El Mencho no fue su habilidad para esconderse en las sierras de Jalisco, sino que había demasiados intereses en que permaneciera donde estaba, haciendo lo que hacía, sin que nadie lo perturbara demasiado. Intereses que venían de adentro de los sistemas que deberían haber sido los primeros en perseguirlo. Y eso, si es cierto, es quizás la parte más perturbadora de toda esta historia. Lo que ocultó durante años finalmente saldría a la luz. Regresemos por un momento a esa fotografía que encontraron en su bolsillo. Porque hay algo en ese detalle que no puedo soltar. No puedo soltarlo porque dice algo fundamental sobre la condición humana que no tiene que ver con el narcotráfico, ni con el poder, ni con la violencia. Tiene que ver con lo que somos cuando todo lo demás se cae. Nemesio Oseguera pasó décadas construyendo una imagen. No una imagen pública,
porque el Mencho era famoso precisamente por nunca aparecer en público. No hay videos de él dando discursos. No hay entrevistas que se hayan publicado. No hay la iconografía que rodea a otros capos históricos, a los que posaron para la cámara o que buscaron la fama como parte de su estrategia de poder. El Mencho era una sombra, una presencia sentida pero casi nunca vista, un nombre que todos conocían y una cara que pocos podían reconocer con certeza. Y esa ausencia de imagen pública hacía que la imagen que construyó fuera interna, dentro de su propio mundo. La del hombre implacable, la del líder que no titubea, la del señor que no necesita a nadie, la del campesino de Aguililla que venció al mundo a su manera, por más brutal y por más oscura que haya sido esa manera. Y sin embargo, llevaba un rosario en el bolsillo y una fotografía de su familia doblada hasta el punto del desgaste. Eso no es la imagen del hombre implacable. Eso es la imagen del hombre que sabe que se equivocó en algo fundamental hace mucho tiempo y que ya no puede deshacerlo. Eso es la imagen del hombre que en la oscuridad de las chozas de la sierra, con los riñones destruidos y el cerco cerrándose, todavía pensaba en los que dejó atrás. O quizás no solo en los que dejó atrás, quizás también en los que él mismo, con sus decisiones, condenó a cargar un peso que nunca eligieron cargar. Hay una pregunta que nadie hace en las coberturas sobre capos. ¿Cuándo fue la última vez que el Mencho pudo abrazar a sus hijos sin pensar en si el lugar donde estaban era seguro? ¿Cuándo fue la última vez que pudo simplemente estar, sin calcular, sin medir, sin sospechar de cada persona en la habitación? ¿Cuándo fue la última vez que el poder que había construido le dio algo que valiera la pena más de lo que le costó? Esas preguntas no tienen respuesta pública, pero un rosario de madera gastado y una fotografía doblada hasta el desgaste son, quizás, la respuesta más honesta que existe. Lo que descubrirás ahora cambiará todo lo que creías saber. El legado de El Mencho es una paradoja. Como son paradojas todos los legados de los hombres que eligieron el poder absoluto sobre todo lo demás. Construyó algo que no tiene precedente en la historia del crimen organizado mexicano. Una organización con alcance verdaderamente global, con presencia en más de 40 países, con capacidad financiera que rivalizaba con empresas multinacionales legales, con una estructura de mando que sobrevivió décadas de presión de los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo. Una estructura que en algunos estados de México llegó a tener más capacidad de control territorial que el propio gobierno, que dictaba las normas de vida en comunidades enteras, que decidía quién podía entrar, quién podía salir, cómo se vivía, cómo se trabajaba, qué se plantaba. Y al mismo tiempo, no pudo comprarse una diálisis decente. No pudo caminar por una calle pública en 20 años. No pudo comer en ninguno de sus propios restaurantes. No pudo dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar durante sus últimos años. No pudo estar presente para sus hijos de la manera en que cualquier padre debería poder estarlo. No pudo ver crecer a sus nietos si los tuvo. No pudo ir a un funeral familiar, ni a una boda, ni a ninguno de esos momentos que definen la vida de las personas y que el poder no puede sustituir con ninguna cantidad de dinero. Y murió en el aire solo en una cabina militar, rumbo a una ciudad de México que ya no tenía para él ningún significado salvo el de ser el destino final de una historia que había empezado en los surcos de Aguililla. Eso es el legado de El Mencho. Todo y nada. Al mismo tiempo. Siempre. Pero lo que vino después superó cualquier pesadilla. El operativo del 22 de febrero no terminó con la muerte de Nemesio Oseguera. Terminó, según todo lo que se ha podido saber, con el inicio de la investigación más compleja que las autoridades de ambos países hayan enfrentado en mucho tiempo. El análisis de la información encontrada, la identificación de los activos, el mapeo de las conexiones que durante décadas permanecieron ocultas, y las preguntas que esa información plantea, algunas de las cuales son tan incómodas que nadie en posición oficial quiere responderlas en voz alta todavía. Entre las cosas que se encontraron en las propiedades asociadas al área de Tapalpa, según versiones cercanas al caso, había documentación. No necesariamente en papel. El crimen organizado del siglo XXI no guarda todo en papel.
pero hay registros en dispositivos electrónicos que los especialistas en análisis forense digital llevan semanas o meses descifrando. Hay nombres de personas que aparecen en esos registros y que probablemente no estaban preparadas para aparecer. Hay números de cuenta en bancos de varios países. Hay coordenadas de lugares que nadie había vinculado al CJNG. Hay instrucciones y protocolos que hablan de la sofisticación de una organización que en sus años de mayor poder era mucho más que un grupo de hombres con armas en una sierra de Jalisco. Y hay algo más que todavía no tiene explicación oficial. Algo que está siendo procesado en silencio por agencias que prefieren el silencio a los comunicados. Algo que, según quienes tienen acceso a esa información, podría redefinir la comprensión que los gobiernos tienen del alcance real del CJNG. No del CJNG que existía hace 10 años. Del CJNG que existe hoy. Del CJNG que sigue operando en 40 países mientras estas palabras llegan a tus oídos. Porque eso es lo que más se pierde en la narrativa de la caída del capo. La idea de que con él murió el problema. Que el monstruo fue derrotado y ahora el mundo está a salvo. La realidad es incomparablemente más complicada. La realidad es que el CJNG es hoy una entidad transnacional con raíces en 40 países y con una capacidad operativa que no depende de la vida o la muerte de ninguna persona singular, por poderosa que haya sido esa persona. La historia del crimen organizado ha demostrado una y otra vez que las organizaciones sobreviven a sus líderes. Que el cartel de Medellín sobrevivió por un tiempo a Escobar. Que el cartel de Cali encontró formas de adaptarse. Que el cártel de Sinaloa sobrevivió a la extradición del Chapo. Y que el CJNG, que es en muchos sentidos la organización más sofisticada de todas las que han existido en el continente americano, tiene todos los recursos para sobrevivir a la muerte de su fundador. Años después, alguien encontraría pruebas de todo. Y ahora, la parte que pocos mencionan pero que todos deberían considerar. La parte humana, no la parte del capo. La del hombre. Hay algo que Nemesio Oseguera nunca habría podido predecir cuando tenía 14 años y vigilaba plantaciones de marihuana en las sierras de Michoacán. No el poder que iba a alcanzar. No la fortuna que iba a acumular. No la fama o la infamia que su nombre iba a generar en 5 continentes. Lo que no pudo predecir es que el camino que eligió lo iba a llevar exactamente al mismo lugar del que había querido escapar. A la miseria. No la miseria del dinero. La otra. La miseria de vivir sin la capacidad de confiar en nadie. La miseria de dormir con el miedo cada noche. La miseria de saber que en cualquier momento todo puede terminar y que no hay nadie, absolutamente nadie, en quien puedas apoyarte por completo sin correr el riesgo de que sea precisamente esa persona la que te entregue. El campesino de Aguililla quería escapar de la pobreza. Y lo logró. Con una violencia que no tiene justificación ni romantización posible. Con un costo humano que es incalculable. Con la destrucción de vidas que nunca pudieron elegir estar en su camino. Pero lo logró en términos materiales. Acumuló más de lo que cualquier ser humano puede gastar en 100 vidas. Y aún así, en sus últimas semanas, dormía en chozas, caminaba en el lodo, comía mal, dormía fragmentado, con los riñones destruidos y el cerco cerrándose, y llevaba en el bolsillo un rosario y una fotografía. Porque al final, siempre al final, lo que uno lleva en los bolsillos dice más sobre quién es que todo lo que uno construyó en el mundo. Los imperios se caen. Las fortunas se disuelven. Los nombres se borran de los registros o se convierten en datos de un archivo de inteligencia. Lo que queda, lo que persiste en el bolsillo más cercano al cuerpo, en el bolsillo que nadie ve pero que uno siempre sabe que está ahí, eso dice la verdad. Lo que se llevó a la tumba nadie lo sabe todavía. ¿Qué va a pasar ahora? Es la pregunta que México y Estados Unidos se están haciendo mientras la investigación continúa. Y la respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que el vacío que deja Nemesio Oseguera en el crimen organizado mexicano es de una magnitud que no tiene precedente reciente. Ni la captura del Chapo Guzmán generó un vacío comparable en términos de la estructura institucional de la organización afectada. Porque el CJNG, en el momento de la muerte de El Mencho,
era una organización más grande, más global y más diversificada que cualquier otra que haya operado en México. Y el proceso de su reorganización interna va a tener consecuencias que se van a sentir en México primero, pero también en esos 40 países donde el cartel tiene presencia establecida. En Europa, donde las autoridades ya están monitoreando los movimientos de las células afiliadas. En Asia, donde las conexiones con organizaciones criminales locales son más antiguas y más profundas de lo que la mayoría de la gente imagina. En África, donde el cartel había encontrado rutas y alianzas que nadie hubiera predicho hace una década. Los hijos de El Mencho, los operadores regionales, los aliados internacionales que construyeron relaciones con el CJNG basadas en la confianza personal con Nemesio, todos están en este momento en un proceso de acomodo que puede ser ordenado o puede ser catastrófico. Y la historia del crimen organizado en México dice que casi nunca es ordenado cuando está en juego un poder de esa magnitud. Esas palabras resonarán durante décadas. Volvamos a Tapalpa, a ese amanecer del 22 de febrero, a ese helicóptero que despegó con un hombre herido de gravedad y que aterrizó con un cadáver, a los bolsillos revisados en silencio por manos que probablemente temblaban un poco, porque no es poca cosa estar sosteniendo los objetos personales del hombre más buscado del mundo. Al rosario de madera, al teléfono con menos de 20 contactos, a la fotografía doblada, al efectivo suficiente para una emergencia que ya no pudo resolverse. Eso es todo lo que quedó. De $1.000 millones, de tigres de Bengala y lingotes de oro, y colecciones de relojes de lujo, de restaurantes japoneses y hoteles ecológicos y marcas de tequila y propiedades frente al Pacífico, de 40 países y 14 estados de México y décadas de poder absoluto en el mundo del crimen organizado, de una vida que empezó en los surcos de Aguililla, que pasó por las calles de San Francisco, que sobrevivió 3 arrestos en California, que se construyó sobre sangre y terror y dinero y violencia, y que terminó en el aire sobre el estado de Jalisco. Eso es todo lo que quedó en los bolsillos. Un rosario, un teléfono sencillo, una fotografía familiar doblada hasta el desgaste, y unos cuantos billetes que ya no servían para nada. Piénsalo un momento. Piénsalo como lo que es, no como la historia de un criminal, como la historia de lo que le pasa a los hombres que confunden el poder con la vida, que confunden la fortuna con la libertad, que confunden el miedo que generan en los demás con el respeto que nunca supieron pedir, que confunden el tamaño del imperio que construyeron con el tamaño de la vida que vivieron. El Mencho tuvo todo, y al final tenía lo mismo que el más humilde de los hombres: la memoria de los que amó, la esperanza de que alguien, en algún lugar, todavía rezara por él, y el peso de todo lo que no pudo deshacer. Eso es lo que encontraron en sus bolsillos cuando cayó. Y eso es lo que nadie te había contado hasta hoy. El nombre completo del hombre era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Murió el 22 de febrero de 2026 en el aire sobre el estado de Jalisco. Tenía 59 años. Fue el campesino que se convirtió en el criminal más poderoso del mundo. Y fue el criminal más poderoso del mundo que murió con un rosario de madera en el bolsillo. En los bolsillos de su ropa de trabajo de la sierra, la ropa del hombre que vivía en chozas y caminaba en el lodo, lo que quedó fue lo esencial. Lo que siempre queda cuando todo lo demás se va. Lo que no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. Lo que no se puede construir con ningún cartel. Lo que no se puede proteger con ningún ejército de guardaespaldas. Lo que un hombre lleva consigo cuando ya no le queda nada más. La pregunta que te dejo hoy no es sobre el Mencho. Es sobre cualquiera de nosotros. ¿Qué llevas en tus bolsillos? ¿Y qué dirá eso sobre quién fuiste cuando ya no estés para contarlo tú mismo? Hay una última cosa que quiero que consideres antes de cerrar esta historia. En Aguililla, Michoacán, todavía hay familias que cultivan aguacate. Todavía hay niños que van a la escuela hasta el 5º grado y luego tienen que elegir entre quedarse con lo poco que hay o buscar algo más en algún lugar que no pueden imaginar bien todavía. Todavía hay montañas.
Todavía hay sierras que guardan secretos. Y todavía hay hombres que miran hacia el norte y piensan que ahí está la salida. La historia de El Mencho no comenzó con el crimen. Comenzó con la pobreza y con la falta de opciones, y con un sistema que durante décadas no supo darle a la gente de esos pueblos otra cosa que la miseria o el camino al norte. Eso no justifica nada de lo que hizo, pero sí explica el terreno en el que crece el árbol del que cae el fruto podrido. Y mientras ese terreno siga siendo el mismo, habrá más menchos esperando crecer. Más jóvenes mirando las sierras y eligiendo la única opción que nadie debería tener que elegir. Esa es la parte de la historia que los comunicados oficiales nunca mencionan. Y esa es quizás la parte más importante de todas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. La historia de un hombre que empezó con nada, que construyó todo y que terminó con lo único que nadie puede quitarte: la memoria de lo que amaste y el peso de lo que elegiste.